Ahí estamos grabando. Bueno, comenzamos con la clase de hoy y después pasamos al tema del parcial. A ver que si les comparto la pantalla. Bien, entiendo que me están escuchando bien y que se ve la pantalla compartida. Bueno, en la clase de hoy vamos a ir con la unidad 3. Ya avanzamos en el tiempo, vamos a ver el tema de globalización y cadenas globales de valor, que es un poco un concepto que se está estudiando recientemente, el de cadenas globales de valor. La idea es justamente entender la última globalización que se produjo en la economía mundial a partir de la década del 70, la década del 80 del siglo XX. Es decir, a partir de estas décadas ocurrieron una serie de transformaciones muy grandes en la economía mundial y que hay una suerte de antes y después en la economía mundial, en cómo se rige la economía mundial, básicamente, que no es menor. Y que comenzaron, como ven, en la línea del tiempo, con una serie de hechos bastante importantes, en los cuales se incluyen algunos hechos históricos en América Latina. El primero de ellos tiene que ver con, bueno, hay una cuestión dentro de las transformaciones de las reglas de juego que tiene que ver con la devaluación del dólar que se produce en 1971. Hasta ese momento y después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar fue la moneda justamente hegemónica. Antes de la Segunda Guerra Mundial no lo era, la verdad. Era más que nada Gran Bretaña, la libra, eh, que en ese momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien estaba perdiendo hegemonía, bueno, muchas de las transacciones se hacían en distintas monedas, como eran la libra, el dólar, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar toma un papel protagónico en todas las transacciones a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, todas las monedas comienzan a converger al valor del dólar en general. Estoy hablando más que nada de las economías europeas. En particular, la economía norteamericana establece un patrón dólar-oro, es decir, que el dólar tenía una suerte de conversión al oro, pero esto deja de funcionar en 1971. Es decir, hay un quiebre en términos de las reglas, en el orden mundial de las finanzas, en el cual, bueno, se devalúa el dólar, se quiebra lo que era las instituciones del Bretton Woods, que son instituciones de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta ahí tenemos un evento muy significativo en la economía mundial, que es la devaluación del dólar, y como tal, como se devaluó los dólares, mejor dicho, como se devaluó la moneda, los dólares en general invadieron el mundo, es decir, había mucha liquidez, había muchos dólares por todo el mundo. Esto va a ser muy importante para América Latina, ahora lo vamos a ver con más detalle. En el 73 se da el golpe en Chile, que no es un hecho menor, tiene que ver con transformaciones de las políticas económicas. Surge justamente con el golpe en Chile muy tempranamente políticas neoliberales, lo que después vamos a ver con más detalle en la unidad 4, nosotros como neoliberalismo, bueno, surge en Chile muy tempranamente, en Chile y en Argentina, luego con el golpe justamente en la última dictadura cívico-militar. Otro hecho que muy relevante tiene que ver con la crisis del petróleo, lo que se denominó la primera crisis del petróleo, que lo que hizo fue que el precio del petróleo se incremente de la noche a la mañana. Los países agrupados en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, justamente carterizados, deciden aumentar el precio del petróleo, y esto trae muchísimas repercusiones en la economía mundial. Básicamente porque hasta ese momento, hasta el 73, tanto Estados Unidos como Europa
estaban transitando un crecimiento traccionado más que nada por la industria manufacturera. Y y el petróleo es muy importante para incentivar justamente y para desarrollar la industria manufacturera. Con energía barata es muy viable la industrialización de todos los países, básicamente. El problema es cuando no existe energía barata, y fue lo que ocurrió a partir del 73. Es decir, sin energía barata, la industrialización como tal, como la habían llevado a cabo hasta ese momento Estados Unidos, todas las economías occidentales, sufre un parate. Es decir, bueno, si hasta ese momento, hasta el 73, todas las economías occidentales estaban creciendo en base a la industria manufacturera, incluyendo justamente América Latina, a partir de la crisis del petróleo hay un antes y un después. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser las economías que van a crecer en base a la industria manufacturera? Luego de la crisis del petróleo van a ser las economías asiáticas, que justamente son las que tienen un salario muy, muy bajo. Es decir, acá se intercambió en términos de baratura en los costos del petróleo a lo que es el salario, ¿no? En las economías del sudeste asiático comenzaron a crecer en las décadas del 80, 90 y los 2000 en base a salarios muy, muy bajos. Es decir, se intercambió, se pasó de una economía como era la occidental, de crecer en base a energía muy, muy barata, a, bueno, a industrializarse el sudeste asiático en base a costo de mano de obra muy, muy barato. Entonces hay un quiebre muy grande en términos geopolítico y de la economía mundial, de quiénes van a ser la manufactura del mundo, si va a ser Occidente la manufactura del mundo o va a ser el sudeste asiático, como ocurrió nuevo, a posteriori dentro de este quiebre, ¿no? En ese sentido, bueno, reitero, la crisis del petróleo le puso un parate al crecimiento de la industria manufacturera en todo Occidente. Eso es un hecho muy relevante en términos de lo que respecta a la globalización. Y como habíamos mencionado, por otro lado, sí tenemos esto, tenemos el golpe en Argentina en el 76, a través del cual se produjo políticas neoliberales, es decir, se reprodujeron políticas neoliberales de corte aperturista, y esto hace a la globalización, obviamente, a que se abran las fronteras. Bueno, en el 78 empieza China a tener reformas de corte capitalista. China hasta ese momento era y bueno, y en los papeles sigue siendo comunista, pero bueno, tiene una economía basada en el sistema capitalista actualmente, pero las reformas capitalistas, entre comillas, las inició en el año 78. En el año 78, esto estamos siempre en el siglo XX, ¿no? En el año 78 también se produce la segunda crisis del petróleo, vuelven a aumentar el precio del petróleo, el precio del barril de petróleo, y esto intensifica aún más esta crisis que se produce en la industria manufacturera en todo Occidente, ¿no? Es decir, ya Occidente no comienza a crecer por la industria manufacturera, es decir, no es el sector que más crece, si no van a ser otros, básicamente. Por ejemplo, en el 79 asume Margaret Thatcher en el Reino Unido como primera ministra, y esto trae, ¿no?, de nuevo las políticas de corte neoliberales y aperturista de privatizaciones en el Reino Unido. En la década del 80 se produce, a los primeros años, se produce el Plan Volcker, que es como justamente a raíz de la crisis del petróleo, comienza a haber inflación en todo el mundo, es decir, empiezan a aumentar los precios, como aumentan los costos por el precio del petróleo, que es cada vez más caro, si la energía es cada vez más caro para producir todos los demás bienes derivados, entre ellos absolutamente todos los bienes que producimos, bienes y servicios, se producen en base a energía. Entonces, si aumenta la energía, aumenta el petróleo, aumentan todos los demás bienes. Hay inflación a nivel mundial en estas décadas,
El plan Volcker es una suerte de plan monetarista de corte neoliberal que aumentó muchísimo las tasas de intereses. En general, en ese momento, como habíamos dicho, había muchísima liquidez de dólares por todo el mundo. Esa liquidez a nivel mundial hizo que muchas economías desarrolladas y muchos bancos de países europeos comiencen a prestarles a economías emergentes, entre ellas a la Argentina. Es decir, la Argentina, a partir del golpe del 76, comienza a endeudarse muy aceleradamente, así como otras economías del Cono Sur, entre ellas Brasil, Chile, también México. Todas las economías latinoamericanas se endeudan muchísimo a fines de la década del 70 y principio de la década del 80, y lo que ocurre es que con el plan Volcker, a través de este aumento de las tasas de interés, hace que ese endeudamiento, que es el costo de endeudarse, la tasa de interés, hace que sea inviable. Es decir, si aumenta el costo de endeudarse, esta economía no se pueden seguir endeudando, básicamente. Y esto trae a colación en el 82 la crisis de la deuda en toda América Latina, es decir, ya no se puede pagar esa deuda que habían tomado todos estos países de América Latina. Y a raíz de esta crisis de la deuda comienzan las reformas estructurales que vimos, que transitamos, muchos de ustedes no se deben acordar, pero en los 90, es decir, de privatizaciones, de apertura, es decir, la deuda en América Latina fue una bisagra para implementar políticas neoliberales, para consolidar y profundizar esas políticas neoliberales de apertura, de privatizaciones, justamente de apertura a los capitales, de apertura a los bienes y servicios de todo el mundo. Es decir, estamos transitando o tratando de entender cómo se globalizó justamente todos los capitales, cómo se fueron globalizando los bienes y servicios, etcétera, etcétera. En el 85, para que se den una idea, se produce lo que la perestroika, que es una reforma económica en la Unión Soviética. En pocos años se da, a raíz en parte de la perestroika, se da la caída justamente de la Unión Soviética. En el 91 se produce la caída del muro de Berlín, que es un emblema de justamente del ingreso de las economías del este al capitalismo. Se produce justamente las reformas a nivel mundial, básicamente. Y a raíz, luego en la década de los 90, justamente tanto América Latina como las economías del este vinculadas a la Unión Soviética, lo que era antes la Unión Soviética, eh, comienzan un plan de reformas estructurales, de privatización, de apertura, etcétera, etcétera. Luego de eso comienzan las crisis financieras, ni más ni menos, que son en el 95 tenemos la crisis del tequila, en el 97 la crisis asiática, en el 98 la rusa, en el 99 la crisis del real de Brasil, en los años 2000 se da la crisis de los .com, de los .com, y en el 2008 la última gran crisis financiera, entre comillas, se produce con las hipotecas, ¿no? Hay una suerte de financiarización cada vez mayor, es decir, que las economías se mueven por las finanzas, y esto repercute justamente en crisis, en ciclos financieros y en crisis financieras muy relevantes y que como tales repercuten en todo el mundo, básicamente. Hay una crisis financiera en una parte del planeta y bueno, eso hace que repercuta en la Argentina, en América Latina, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, las reglas de juego cambiaron muchísimo en esta economía, perdón. Cambiaron muchísimo las reglas de juego, las instituciones, las reglas de juego, entre lo que era la economía de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y con lo que es la última globalización.
para que ustedes se den una idea, a ver, la tendencia en términos del esquema, sí, más fordista, si se quiere, dentro de después de la Segunda Guerra Mundial, era que el trabajo, los trabajadores se sindicalicen mucho más. Esto en Argentina lo vivimos, ¿no?, con lo que fue el peronismo, por ejemplo. Pero ahora bien, con la última globalización, esto cambia totalmente y no tenemos esa tendencia a una mayor sindicalización, sino justamente todo lo contrario, a una mayor flexibilización, a una mayor precarización del trabajo. Eh, y con esto, insisto, a partir de la década del 80 y los 90, en todo el mundo hay tendencias totalmente contrarias a lo que era anteriormente, es decir, lo que fue, mejor dicho, luego de la Segunda Guerra Mundial. Respecto a qué rol tenía el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, era más bien un Estado, lo que se denomina Estado de bienestar, es decir, el Estado garantizaba el pleno empleo, garantizaba la salud a través de hospitales públicos, garantizaba educación pública, vivienda, etcétera, etcétera. Esto más que nada en las economías europeas, es decir, lo que se caracteriza como estado de bienestar. Más que nada, para que tengan una idea, el esquema nórdico o los países escandinavos desarrollaron, incluso hoy en día mantienen esta regla de juego más que nada, o este sistema de estado de bienestar, de que el Estado es justamente el que garantiza el bienestar de toda la población a través de las políticas públicas. Pero bueno, no solo Europa, sino muchísimos de los países de América Latina transitaron justamente en las últimas décadas una suerte de políticas que desmantelaron justamente ese estado de bienestar. Si antes teníamos educación pública, bueno, se trató de pasar a privatizar en toda América Latina la educación, se trató de privatizar cada vez más o mercantilizar la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, hay una suerte de desarme de este estado de bienestar a través de políticas neoliberales a partir justamente de las últimas décadas, ¿no? Ahora bien, en respecto a cuál es el sector rector, cuál es el sector motor dentro de las economías en general, en las economías occidentales, en, luego de la Segunda Guerra Mundial lo fue justamente el sector industrial, es decir, Europa, Estados Unidos, América Latina, algunos de los países de América Latina, el sector que más crecía era el sector industrial. La industria manufacturera era justamente el impulsor de todo el crecimiento de la economía. Si crecía el sector industrial, crecía justamente la economía. Ahora bien, con la última globalización en las economías occidentales, esto cambió, la verdad. Es decir, ya no fue justamente la industria manufacturera el sector rector, el sector motor que motorizaba justamente el crecimiento, sino todo lo contrario, es decir, cobró mayor importancia el sector financiero y los servicios en general, y en particular justamente tenemos estos ciclos financieros a nivel mundial a partir de que el sector financiero es el que tiene un rol muy relevante en la economía mundial. En general, en lo que respecta al grado de apertura hacia las demás economías, justamente, durante la economía de posguerra hubo una suerte de proteccionismo o alguna suerte de apertura más bien inteligente, de bueno, hay algunos bienes que importamos, otros bienes que nos cerramos. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, y tengan presente que las economías mundiales y occidentales venían justamente de la crisis del 30
la crisis a posteriori de la crisis del 30, todas las economías se fueron cerrando porque no tenían las divisas justamente para importar, y en general eso repercutió en los flujos comerciales, y esto hizo de un ciclo a la baja, como fue la crisis del 30, que se implementen medidas proteccionistas. Estas medidas proteccionistas duraron justamente en la economía de posguerra, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, muchas de esas medidas proteccionistas siguieron vigentes. Se fueron flexibilizando, se fueron abriendo a lo largo de las décadas luego de la Segunda Guerra Mundial, pero se caracterizaban por tener por medidas más bien proteccionistas. Estoy hablando siempre de las economías occidentales, Estados Unidos, América Latina y Europa. En cambio, durante las últimas décadas, en la última globalización, lo que se busca es que una apertura total, es decir, una apertura de capitales, es decir, que puedan venir capitales como se le plazca, y que puedan venir o se puedan importar y exportar bienes y servicios en forma flexible, ¿no? Es decir, hay una suerte de cara opuesta, ¿no? En la última globalización. En lo que respecta a la producción, también es diferente, y ahora lo vamos a ver más de detalle. En general, la producción durante el Fordismo, lo que buscaban las empresas extranjeras era una producción más bien multinacional, es decir, las empresas se radicaban en los países, y en frontera adentro, las empresas multinacionales lo que hacían era producir casi todo el bien en su conjunto. Esto cambió durante la última globalización, es una producción más bien transnacional, es decir, hay justamente las empresas no producen todo el bien en un país en particular, sino que justamente producen parte del bien en distintos países, en distintas naciones. Y ahora lo vamos a ver con más detalle. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? Estamos viendo que hay cambios en las reglas de juego muy importantes durante las últimas décadas, en lo que respecta a cómo se produce, en lo que respecta al Estado, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol justamente del trabajo. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Por ahora todo bien. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que era el sistema fordista de producción, que se solía producir en base a stock, es decir, estoqueaba, producía, y luego veía si se vendían justamente esa mercadería que se producía o no. Y lo cual era un problema, porque a veces que no se vendía, y ahí venían justamente las crisis. En general lo que hacía el sistema fordista era de producir en base a ciertos estándares de consumo muy generales, y en esto Fordismo producía, el ejemplo fordista es justamente el Forte Negro. El Ford producía Forte en una época, ¿no? Estoy hablando de la década del 20, producía Forte Negro y no producía absolutamente de otra variante ni modelo, lo cual es un problema, y siguió siendo un problema, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay una suerte de cambios en cómo se produce a nivel mundial. Es decir, la producción fordista entra en crisis durante la última globalización, es decir, ya no se podía seguir produciendo como se producía. Había que bajar los costos porque justamente venían las crisis del petróleo, aumentó los costos a través de los costos de la energía, y había que buscar otras formas de producción, es decir, que justamente abaraten estos costos.
en general, ¿no? Y el Forte, o mejor dicho, cómo se producía el Forte, que venía justamente a estoquearse, a que estos Forte eran todos iguales y estandarizados, en que en general se producía más o menos de esa forma, es decir, se producía de forma estandarizada muchas veces, que no se atendía a los requerimientos de los consumidores, a las necesidades de estos consumidores, es que empiezan a surgir nuevas formas de producción. Es decir, tenemos crisis en cómo se produce, crisis en que el petróleo aumentó mucho de precio y por ende ese modelo de industrialización y ese modelo de crecimiento basado en el Fordismo ya no era viable, es que comienzan a tener mayor relevancia otros tipos de formas de producción. Por ejemplo, el toyotismo, que si el Fordismo producía en base a stock, es decir, producía a escala masivamente porque iba a un consumo masivo, o se esperaba justamente que haya un consumo masivo, una demanda masiva, es que el toyotismo, que viene justamente de la empresa Toyota en Japón, es que tiene una propuesta de una forma de producción distinta, muy distinta a la del Fordismo. Es decir, la Toyota empieza a producir en los 70 de una forma muy distinta a lo que era el Fordismo, que se llama o se denominó justo a tiempo, es decir, ya no se produce para estoquearse, sino que se produce en base a la demanda que haya en ese momento. Si hay una demanda de autos mayor, bueno, se va a producir más autos. Si se ve que la demanda es menor, bueno, se va a producir menos autos. Y tiene que ver que se llama justo a tiempo porque responde muy rápido a esa demanda. Es decir, tiene proveedores que justamente le proveen de bienes intermedios en una forma muy dinámica para atender justamente a esa demanda final de bienes, ¿no? En general, el toyotismo tiene eso, básicamente es, bueno, se verá cuáles son los requerimientos del mercado, si se le gusta a los consumidores un auto blanco, bueno, se va a producir un auto blanco, si se quiere un auto con tracción delantera y trasera, se va a producir de esa forma, etcétera, etcétera. Es decir, se van viendo cuáles son los requerimientos de los consumidores, qué es lo que más se consume. Esto, de nuevo, cambia totalmente la forma de producción de antes del Fordismo. Los trabajadores en general en el Fordismo tratan de ser más polivalentes, es decir, se tienen que adaptar esos trabajadores a la demanda de bienes. Si se produce de una forma, bueno, el trabajador se tiene que adaptar a esa forma de producción y por ende es polivalente, es decir, realiza muchas tareas, mientras que en el Fordismo general hacía una tarea única y automatizada, estoy hablando del trabajador, ¿no? Que hacía una tarea muy, eh, sí, básicamente, incluso hasta un movimiento simple realizaba en la cadena de montaje del Fordismo. En cambio, en el toyotismo ya estamos ante un trabajador polivalente que puede hacer mayores cantidades de tareas. Ahora bien, esto es un poco de cómo se empezó cuáles fueron los cambios que hubo a nivel mundial a partir de las últimas décadas. En general, y esto lo que muestra el gráfico, es que son las exportaciones de todo el mundo, es decir, de todos los países del mundo, sobre el PBI de todo el mundo. Y la relación que existe entre esto, las exportaciones sobre el PBI a nivel mundial. Lo que nos muestra este gráfico es que en las últimas décadas justamente el crecimiento estuvo traccionado más que nada por las exportaciones, es decir, ya no era el mercado interno el motor del crecimiento, cosa que en economías proteccionistas, como eran las economías después de la Segunda Guerra Mundial, que justamente intentaban crecer en base al mercado interno. Esto cambia totalmente con la apertura que hubo durante la última globalización, es decir,
los países producen para exportar, es decir, hay una mayor intensidad en este proceso, es decir, que ya los países comienzan a producir para otros países, para otros procesos productivos en otros países. Básicamente esto tiene que ver con las nuevas formas de producción y justamente el crecimiento del sudeste asiático, en el cual economías como la de China justamente crecen en base a las exportaciones, ¿no? Crecen en base a la demanda mundial de muchos de los bienes que hoy en día se producen, bienes industrializados estoy hablando, es decir, a partir de la década del 80, los 90 y los 2000, el sudeste asiático creció mucho porque creció más a esto, a las exportaciones de bienes industriales, es decir, creció, se industrializó cada vez más y exportó bienes industriales, que en general son países de muy bajos salarios, el sudeste asiático, ¿no? Díganme si se entiende, si hay alguna duda, inquietud. El gráfico anterior quedó claro, este que me acaba de mostrar el profesor, este porcentaje que quiere decir y por ahí explica el gráfico, Agustín, un poquito. El gráfico muestra los bienes que justamente tienen por destino, cuál es la proporción de toda la masa de bienes y servicios que produce el mundo, cuáles son de esos bienes y servicios que se destinan justamente a otros países. Es decir, la demanda no es una demanda interna, sino una demanda externa. Lo que cobró notoriedad durante las últimas décadas es justamente que los países en general producen para otros países, es decir, producen para exportar. Eso es lo que muestra el gráfico. No sé si hay alguna duda, comentario. Muestra, digamos, una línea de tiempo a lo largo de la cual va pasando el tiempo y cada vez esa proporción de exportaciones respecto de lo producido aumenta. En el eje horizontal hay años, entonces lo que está mostrando el gráfico es que pasa el tiempo, pasan los años, y mientras pasan más y más los años, esa proporción de exportaciones va creciendo cada vez más hasta que llega un momento en donde en realidad ya se mantiene, digamos, más allá de sus idas y vueltas, después de esa línea punteada, se mantiene un cierto nivel mucho más alto que lo que era 30 años antes. Y acá, repito, tiene que ver mucho el sudeste asiático, porque el sudeste asiático creció mucho a lo largo de estas décadas y creció en base a las exportaciones. Entonces, del PBI mundial, las exportaciones justamente del sudeste asiático tienen muchísima relevancia. Vamos a verlo en base a un ejemplo, que es la producción de iPhone, de Apple, de cómo se produce hoy en día iPhone. Los iPhones son, para quien no sepa, son teléfonos, smartphone, que básicamente sí, son los más populares, sí, sí, los más populares dentro de la telefonía celular. Ahora bien, y hay una división, y acá entramos de nuevo en algo muy relevante que pasó durante las últimas décadas, y que es una reconfiguración de a ver que voy a bajar porque esto se está grabando, y ahí está. Hay una reconfiguración muy grande de la división del trabajo norte-sur, es decir, antes, ¿cómo se pensaba la división del trabajo? Era que el norte, es decir, los países desarrollados, producían bienes industriales y el sur producía bienes justamente primarios, ¿no? Es decir, había una división del trabajo en base a la especialización de los bienes, justamente. Y acá lo que ocurrió fue que a lo largo de las últimas décadas esa división del trabajo cambió bastante, al justamente industrializarse el sudeste asiático, ¿no?
Es decir, ya no es el sur justamente especializado en materias primas, es decir, en la producción y exportación de materias primas, sino también el sur, y acá entra justamente el sudeste asiático, también produce bienes industriales, en base obviamente a la mano de obra barata, ¿no? En cambio, en el norte se especializan en otras actividades y tareas. Y acá lo vemos muy bien en el ejemplo de cómo se produce el iPhone. Es decir, por ejemplo, los países del norte, en lo que respecta al grado de industrialización, al grado de desarrollo, ¿no?, económico, como puede ser Estados Unidos, que justamente Apple es donde se radica, es una empresa norteamericana. Bueno, en Estados Unidos justamente se produce, o las actividades que realizan la casa matriz en Estados Unidos, tiene que ver más con nada con la concepción del producto. ¿Qué es la concepción? Bueno, el diseño, el marketing, la logística, es decir, se especializa más que nada en tareas con un alto nivel de contenido tecnológico. Es decir, todas estas tareas de diseño, marketing, logística, tienen un elevado contenido tecnológico y elevado contenido en conocimiento. Y en valor agregado también, es decir, por eso siguen siendo países desarrollados, es decir, esto no cambió. Los países desarrollados actualmente siguen siendo países desarrollados porque aún hoy siguen produciendo las actividades con mayor valor agregado, que son aquellas actividades intensivas en conocimiento, que son el diseño, el marketing, la logística en general. En ese sentido, Estados Unidos, la casa matriz, sigue siendo productora de elevado conocimiento, de elevado valor agregado a través de la concepción. Francia, por ejemplo, produce la distribución dentro de esto, de la logística, el marketing. Francia cumple un rol. Dentro de la producción, siempre estamos en la producción de iPhone, de Apple, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se produce también el iPhone? Bueno, en China se producen la carcasa, los componentes microelectrónicos, los circuitos, los conectores, etcétera, etcétera. En Singapur también se producen componentes microelectrónicos, en Taiwán otros, y así. En Corea del Sur se produce la memoria del procesador, en Japón se produce el componente del Wi-Fi, el Bluetooth, la batería. En general, en África, todo lo que es África y América Latina, el Cono Sur, mejor dicho, producen bienes primarios, que el oro en Brasil, el litio, el cobre en Chile, y así como en África y en el Cono Sur se producen las materias primas para producir el iPhone. China y el sudeste asiático produce básicamente los componentes industriales del propio iPhone, ¿no? Entonces, y justamente porque en el sudeste asiático la mano de obra es muy barata y por ende tiene esa capacidad para producir industrialmente, ¿no? En este sentido, lo que quiero remarcar es que un teléfono, iPhone, en realidad tiene bienes de todo el mundo, prácticamente, y trabajo y proceso de trabajo de todo el mundo, es decir, y estamos hablando de un solo bien, imagínense todos los demás, ¿no? En este sentido se habla de cadenas globales de valor porque un iPhone es producido en distintos, mejor dicho, los diversos componentes que poseen un iPhone son producidos en distintos países del mundo. A esto viene a colación la última globalización, porque anteriormente, por ejemplo, después de la segunda posguerra, si se producía un televisor o un teléfono fijo, mejor dicho, dentro de estos años, de esta época de la segunda posguerra, generalmente se producía únicamente fronteras adentro, dentro de los países desarrollados dentro de Estados Unidos o dentro de Europa. Lo que cambió justamente con la última globalización es que justamente
un bien en específico, un bien industrial en específico, un bien como es el iPhone, se producen a lo largo de todo el mundo. Es decir, los componentes de un mismo bien viajan por todo el mundo justamente para producir un bien final, un bien industrial final. Y eso son las cadenas globales de valor, ¿no? Son, Gustavo, sí, sí, te puedo aportar algo también. Yo tengo sin idea, que dale, tiene que ver dale. con que además otra de las cosas que cambian es que hasta en otra época lo hacía toda la misma empresa. Cuando nosotros dábamos el ejemplo de la fábrica Ford, Ford a lo mejor tenía inclusive sus propias fábricas Ford en el resto del mundo para extraer caucho para los neumáticos, decíamos, o cosas por el estilo. Y en este momento estas cadenas globales de valor lo que hacen es que no sea la empresa Apple la que produce todo esto, no es la empresa Apple la que saca litio y cobre, ni hace la memoria, ni los procesadores, ni el Bluetooth, ni nada. Apple hace algunas de las partes que son en general las que tienen que ver con diseño, marketing, logística, y el resto lo hacen otras empresas que no son Apple y a las cuales Apple le compra. Eso a lo mejor para nada más, para agregar. Claro, por ejemplo, la marca Nike de zapatilla, me imagino que la conocen, no produce zapatilla. O Benetton, Benetton no produce ropa, la diseña y la comercializa, pero no la produce. Ya esas etapas de la producción lo hacen otras empresas tercerizadas en Taiwán, en China, donde sea, en el sudeste asiático. Pero muy llamativo como empresas que toda la vida fueron empresas industriales, me refiero más que nada a empresas de indumentaria, más que nada, en empresas de autopartes sí pasó también lo mismo, es decir, hay muchas terminales que justamente de automotrices que solamente son terminales, que no producen todo el auto, es decir, hay muchos componentes de autoparte que son producidos por de empresas tercerizadas, y con esto son empresas por fuera de justamente de la multinacional o de la casa matriz, etcétera, etcétera. Eso es lo que cómo se transformó justamente las formas de producción en las últimas décadas. E insisto, por ejemplo, Nike tiene la concepción, solamente realiza el diseño de las zapatillas, la logística, el marketing, y la producción se hace en Vietnam, por ejemplo. Y lo hace una empresa vietnamita, de capitales vietnamitas, y justamente esa empresa es proveedora de Nike, de zapatillas Nike, básicamente. A Nike, justamente, y después Nike las comercializa, porque tiene justamente la marca a través de un contrato, se elabora en contrato, etcétera, etcétera. Estas son las nuevas formas de producción a nivel mundial que tienen que ver con, y esto ya terminamos y pasamos a la segunda parte de la clase, con lo que se denomina como offshoring, que justamente es todos los bienes, muchos de los bienes intermedios para producir un bien final, como es el iPhone, un bien final, de consumo final, eh, se producen o se compran al exterior. Eso se llama offshoring. En general, muchas veces se dan también dentro del comercio intrafirma, es decir, la misma multinacional comercia entre sí. Por ejemplo, Cargill Argentina le vende a Cargill en China, por ejemplo. Eso es comercio intrafirma. Y ocurre cada vez con mayor frecuencia ese tipo de transacción, en el sentido que la misma multinacional se vende a sí misma. ¿Por qué? Porque existen estas cadenas globales de valor, muchas veces se vende a sí misma, hay veces que no, y acá entra justamente la tercerización, la subcontratación, es decir, hay muchas de las tareas que se terciarizan, básicamente lo hace una empresa externa, una empresa que no está vinculada a la multinacional.
Y entendiendo como esto, básicamente, que son cadenas globales de valor, que se van secuenciando cada una de las actividades y tareas que se van produciendo en cada una de las partes del globo, que nueva forma de producción son más globales dentro del comercio, es decir, se intensifica muchísimo el comercio exterior entre países. Eh, y tiene que ver con, bueno, esto ya lo vimos, o sea, tiene que ver con que muchas de estas empresas no poseen plantas propias, no poseen trabajadores propios, y así justamente, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿O cuál es la finalidad de esta empresa en hacer estas cadenas globales de valor y producir en base a esta forma de cadena global de valor? Bueno, tiene que ver con abaratar costos, con que, bueno, justamente en el sudeste asiático se tienen condiciones socioambientales tan precarias que, bueno, esto permite justamente abaratar costos. Abaratar costos en un contexto que habíamos iniciado que justamente se vinculaba con un incremento del precio del petróleo. Justamente tiene que ver con esto, estos cambios en, en, en la radicación de empresas y de las fábricas desde Occidente, desde las economías desarrolladas de Occidente, hacia el sudeste asiático, justamente tiene que ver con esto, porque hay un cambio relativo de costos muy grande en el cual se encarecieron el petróleo y se abarató justamente, o se posibilitó la baratura de la mano de obra en el sudeste asiático, ¿no? Y esto no podía ser de otra forma que a través de lo que denominamos como globalización, es decir, el capital se globaliza en tanto que hay mayor apertura del comercio, hay mayor apertura de capitales, y bueno, esto es necesario en una economía, en unas formas de producción que tienen que se basan, mejor dicho, en cadenas globales de valor. No pueden ser de otra forma, es decir, tiene que haber apertura de capitales, tiene que haber apertura del comercio para justamente producir de esta forma, es decir, producir globalmente o producir con estos requerimientos, ¿no? Técnicos y productivos y tecnológicos. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda, comentario? ¿Se entendió? Miren que quien calla otorga. Bueno, bueno, si no hay ninguna duda respecto a esto, nuestra idea era ahora, en primer lugar, ver si ustedes tienen alguna consulta sobre el examen, si tienen alguna consulta en algún tema que leyeron y no entendieron para el examen justamente. Hola, yo Sí, tengo una duda, por favor. Con respecto a cuando hablamos del punto de equilibrio, pensando en el gráfico de Becker y Mochona, cuando hablamos del punto de equilibrio, no entiendo la relación cuando hablamos con el pleno de empleo para después poder entender lo del desplazamiento de la curva. Ahí te digo, la verdad se me hizo un poquito de lío, eh, porque no entiendo, cuando hablamos del punto de equilibrio, ¿sí? La relación con el pleno empleo en el gráfico, ¿sí? ¿Dónde está el desempleo? ¿Por qué está ubicado en ese sector del gráfico? Como que no lo estoy entendiendo. No sé si me explico la pregunta. a ver, pues vos me decimos Johnny Becker, yo entiendo que Es algo que vimos en la parte de neoclásico y después de Keynes, que ya el profesor Vago. No es algo que claro, vayamos a tomar en el parcial, quédate tranquila al respecto, primero y principal. Ah, bueno. se te escucha Segundo, medio yo mal, no la Lavi. cámara, perdón, no me la cámara. Bueno, voy a salgo y vuelvo a entrar. Ah, está bien.
Sí, ya sé lo que, sí, por la clase de Javier, sí, sí. Sí, no, no, no vamos a tomar un gráfico. Sí, a ver, ¿qué es lo que tienen que saber? Porque Javier dio Keynes. Eh, lo que tienen que saber es justamente qué dijo Keynes, básicamente. ¿Qué es la demanda efectiva, el multiplicador, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Pero no le vamos a pedir que grafiquen ni que vean movimientos de la curva dentro de un gráfico. No, no, eso no va a ocurrir. Profe, yo hice todas las lecturas y ahora me estoy centrando más que nada en lo que habló cada profe en su clase. O sea, lo que tomó como primordial en su clase. No sé si estaré bien yendo por ahí, pero también es como que es mucha información y por ahí no sé más que nada por dónde agarrarlo. Bien, sí, sí, está perfecto. Sí, el examen no va a variar de los temas que vimos en clase, así que no se preocupen. Y el examen es muy fácil, así que no. Hay recuperatorio en la otra semana, exactamente el otro miércoles de la próxima semana. A ver, hay recuperatorio, así que tampoco tengan eso, no se sientan nerviosos ni presionados, porque bueno, si les va mal, tienen otra instancia más. No pasa nada. Sí, va a ser el miércoles, a ver, ya les dijo. El El 13 examen, creo que. claro, el 13, a las 7 de la tarde. Mismo horario, va a haber un recuperatorio. Exactamente. Tengo otra duda. Sí, por favor. Cuando hablamos de dentro de lo que es el sector externo, lo que es la balanza comercial, eh, la balanza comercial, lo único que yo tengo que saber que representa los bienes que son dentro de lo que son las exportaciones menos las importaciones. A partir de ahí, para poder yo entender lo de superávit y de esas cuestiones, ¿o no? ¿Es eso? ¿Lo entendí bien? Porque habla solamente del sector externo y no del público, la balanza comercial. Exacto, sí, está bien. Así era. Ah, Es una definición como tal. sí. Como una definición, entendemos como balanza comercial a las exportaciones menos a las importaciones. Y eso puede dar como resultado un superávit comercial, en tanto las exportaciones sean mayores a las importaciones, o un déficit si es al revés, ¿no? Las importaciones son mayores a las exportaciones. Y obviamente son propias del sector externo, el concepto de balanza comercial. No sé si hay alguna duda. Nuestra idea es justamente darles un examen prueba. ¿Tienen ganas? Me parece que así se sacan los nervios de la modalidad. Les pasamos una pruebita, son 4 preguntas fáciles, y si quieren las discutimos, si no son fáciles, que van a ser parecidos, justamente esas preguntas, no van a ser iguales, no les vamos a hacer la misma pregunta después el miércoles, pero la idea es, bueno, que se le pasamos el examen, ustedes ven cómo es el examen. La idea es también practicar, claro, cómo es el sistema, para que no se sorprenda el Claro, miércoles, digamos. ¿No? Te pueden ver ahora cómo vamos a hacer de una forma muy parecida. ¿Se entiende? No solamente la cuestión de las preguntas en sí, sino un poco... Profe, Sí. ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo?
Muy poco, muy poco realmente. Eh, media hora. La idea es una media hora, 35 minutos aproximadamente. Sí, sí, ¿Y igual. cuántas Esto preguntas? es Porque si es media hora y 30 preguntas. 110, pero, aproximadamente, no, hablando en serio, 20, la idea, vamos, no, la idea no, van a ser 20 preguntas, o 18, 19, no me acuerdo el número, una cosa así, cerca de 20, digamos, y en 35 minutos. Pero la idea es que vean Excelente. ahora un poco también cómo es para que se entienda que es algo que se responde en 2 minutos cada pregunta, porque no hay que redactar. Por eso un poco la idea es que también probemos ahora, que prueben cómo es entrar y cómo se resuelve, etcétera. Y cómo vamos a hacer que, dale, Gusti, Sí, soy sí, estoy viendo si era el link o no. No me quiero mandar ninguna bien. cagada tampoco. No le pase el link del examen verdadero. La No, idea es no, pasar eso un no. examencito mínimo ahora, de un par de preguntas, pero sobre todo para que se entienda qué es lo que tienen que hacer y cómo va a funcionar, más que nada. A ver, Es una bánqueme, especie sí, de dos test. segundos. Bánqueme 2 segundos y ahora se los paso. También para perderle un poco el miedo, digamos, que a veces los Hay que, nervios hay de cómo es. que Ahí hablar, está. Lavi y Gustavo, hay que aclarar que de los 35 minutos, el tiempo efectivo para indicar la respuesta es 2 minutos y tienen 33 minutos para pensar, pero el tiempo efectivo de la respuesta demora menos de 2 minutos. Sí, hay que. Lo que demora en apretar un casillero para hacer la cruz o el punto. Bien, ahí en el, claro, Bueno, no se demora nada. Fíjense que Gustavo les compartió un link en el chat. Eso es lo que van a tener que ver. Y esto es lo que. claro, y acá estoy compartiendo como si yo estuviese haciendo el examen. Lo Pero primero, intenten entrar, sí. sí, Diría que intenten entrar. entré- lo vamos a hacer en conjunto. Bueno, acá tienen nombre y apellido, tienen el legajo. No sé si me olvidé de algo, Lavi. ¿El DNI se lo pedimos? Sí, El DNI también. también. Bueno, Pero no lo importa. tienen que saber. Pues. Poner. Lo más importante que sí que tengan el legajo, gente. Si pueden tener el legajo, conseguir eso, ese dato. Profe, perdón, una pregunta. ¿El legajo de dónde lo sacamos? El legajo te Es lo dieron buena el día. pregunta. En la libreta está el legajo. Sí, o lo tienen que tener en El en SIU. el campus, Guaraní, sí, en el está bien. SIU, Guaraní, en el El legajo creo campus, que está en virtual, cuando entras a la historia académica. claro. En una de esas opciones aparece. Nosotros nos causa un poco de gracia porque en algún momento en nuestras facultades era como casi sinónimo, antes de que existiera el SIU y todo eso, está en la libreta, era como algo que todo el mundo se sabía de memoria, digamos. Por eso es Sí, raro, era como el número de Y lo han documento, medio. necesitado, lo han necesitado de inscribirse a esta materia, ¿no? por ejemplo. Bueno, ¿pudieron abrir el link que les mandó el profesor Gustavo? ¿Alguien no pudo abrir ese link? Sí, se abrió bien. ¿Se abrió bien? ¿Todo el mundo pudo abrir Sí. bien ese link? ¿Alguien no Sí, pudo? sí, se abrió bien. Dígame si alguien no pudo. Y está Ah, bien. Yo no puedo. No pudiste, Estela. No. El link que te mandamos en el chat. ¿Viste el chat? Sí, sí, estoy viendo examen, nombre y apellido. No, en el chat de acá Ay, del Zoom. El chat. sí, yo lo tengo bien. ¿Hay que completar eso? ¿Lo hacemos ahora como si lo estuviéramos haciendo? Sí, 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 se pasen a la Podemos parte del poner cualquier examen. legajo, no importa el número, total. Sí, no hace no pasa falta, nada. pero yo no no puedo pasa nada. ingresar. ¿Copió el link que hay acá en el chat? Yo no. En el chat, Gustavo copió un link que empieza con docs.google.com. ¿Seleccionar todo? No, Sí. tenés que tocar simplemente. Oh, sí. Tocar y eso te va a abrir una ventana del navegador. Con un clic, eso te tiene que abrir una ventana del navegador. Lo pongo de nuevo, cualquier cosa. ¿Cómo es, Fernanda?
Bueno, Gustavo, ¿querés poner el siguiente para mostrar en la pantalla cómo A ver, es? esperemos que estemos todos en la página. Estela, ¿pudo entrar al link? Cliqueo, pero no abre nada. Tengo el chat. Y cuando tocas sobre ahí donde dice docs.google.com, ¿no te abre una ventana de navegador? Afuera del chat, en otro lado, en el navegador, no en el Zoom. Ahora sí. Bien. Perfecto. Y ahí le apareció el examen, nombre y apellido, legajo. ¿Estamos ¿Digo mi ahí? nombre y apellido? Sí, Sí. estoy acá. Me Es de indica prueba ahí igual, es de respuesta. prueba. Es de Sí. prueba y no hace el nombre, pongan así nomás. Recuerden que recién cuando pongan sus datos y aprieten el botón de siguiente, vamos a ver las preguntas. Algunos ya la deben haber apretado, me imagino. Bien. Una pregunta, nosotros una vez que tenemos ahí las preguntas, ¿cómo es eso del tiempo de los 2 minutos por pregunta? No son No. 2 minutos por pregunta. Son No. 35 minutos para resolver todo el examen. Ah, en total. En total, no hay tiempo por pregunta. Están todas las preguntas, van a ver, fíjate Gustavo, movete cada uno se puede mover también y van a ver que hay 4 preguntas ahora. ¿Sí? Son poquitas. Sí. 3. Va a haber 20 preguntas. Vos vas a tener a la vista las 20 preguntas todas. Y vas a poder ir completando de a una. Mostrá, Gusti, cómo se completaría, por ejemplo. O lee la Miren, primera. acá tienen, dice unidad 1, considerando la fisiocracia del siglo XVIII, ¿qué fuente de riqueza permitiría a las naciones ser cada vez más poderosas? Y tienen 4 opciones, en general van a tener esto, 4 opciones, o van a tener opción en general, por fila también. En el examen lo van a ver. En general son 4 opciones. Y ahí tienen que indicar justamente cuáles son la opción verdadera. Es decir, tienen que teclear o poner en el circulito, elegir, escoger la opción verdadera dentro de las 4. Se puede tocar una, mostrar, Gustavo, que se puede tocar y si uno se equivoca puede cambiar. Si no cree que es la primera y es la segunda, puede tocar el circulito de la segunda, eso mostrarle. Sí, Claro, no es que es definitivo, eso mientras se puede ir cambiando, o inclusive se puede apretar el botón de borrar y no dejar ninguna. Claro. Y ustedes van eligiendo y van bajando dentro del formulario, escogiendo siempre, leyendo el enunciado, escogiendo cuál es la verdadera. Y Pregúntale una vez que pusieron todas eligieron todas las respuestas, que para ustedes son las correctas, tienen el botón acá enviar. Esto es bastante importante porque a los 35 minutos, cuando se acerquen los 35 minutos, y nosotros le vamos a indicar cuando se empiece a agotar el tiempo, ya cuando estén en el margen, cuando ya estén cerca de los 35 minutos, van a tener que sí o sí tocar el botón enviar, porque si no nosotros le vamos a cerrar el formulario y no lo van a poder enviar. Así que es muy importante, cuando se empiezan a acercar los 35 minutos, envíen su formulario. Y acá lo tienen, el botón está resaltado en el enviar. Me parece que puedo enviar otra respuesta. Acá abajo de todo, Sí, ¿no te una aparece vez que enviar? envío, ponele, terminé de responder, envío el examen y ¿Y vas a después querer me hacer de aparece vuelta el examen? como ¿Vas a querer opción hacer un segundo enviar examen? otra respuesta. ¿Vas a querer hacerlo de vuelta?
No sé, debe ser si te quedó tiempo, ¿será? Haces 2 veces el examen, y Y después promediamos las notas. ponemos distintas respuestas y si le erramos en una, No, usamos eso la de la... en el examen final no está esa posibilidad, quédense Ah, tranquilos. Eso es porque está el de prueba, nada bueno. más. No está la posibilidad de enviar de vuelta. Eso es. Le ponen otro nombre, inclusive. Con nombre. Sí. No, no se va a poder hacer. ¿Querés hacer la respuesta, Agustín? Mostrarle las preguntas Bueno, una por una, a ver si las hacemos entre todos. Dale. Ahí ya eligieron la pregunta a ustedes para yo porque no decirle la pregunta correcta si no lo hicieron ustedes. Yo por eso, nos tomamos unos minutos. ¿Vos querés que, sí, que lo todos las resuelvan, hagan? claro, que lo resuelvan entre ellos mismos, que piensen, y después lo resolvemos nosotros en conjunto. Ahí está. Incluso envíenlo si quieren. No hay Claro, problema. Lo hice y lo es mucho mejor envié. que lo envíen. Bueno, Muy bien, muy bien. avísennos cuando Lo hice y lo envié. terminen. ¿No lo recibieron? Yo lo envié. A ver, Gusti, yo vos me lo fijo. recibiste. Ahí me Si fijo. lo enviamos, lo dejamos de ver. 5 preguntas. Sí, claro. Sí. En el momento que lo envías ya no lo ves más hasta. Nunca más. Para que No, porque en las clases de Classroom de otras materias, cuando se hacían trabajos prácticos, se hacían este tipo de exámenes también, pero automáticamente te mostraban la respuesta y el puntaje. Sí, se puede poner eso, pero nosotros preferimos mirar los exámenes uno por uno y después mandar el puntaje. Eso es. Está Profe. la posibilidad que se mande automático, pero nosotros Profe. elegimos mirarlo antes de mandarlo. Sí, Claro. Estela, te escuchamos. No puedo, no puedo, cliqueo, pero no me lo marca. En el circulito lo tienen que Sí, tocar. pero no me lo marca. ¿No marca ninguno de los circulitos? Está en la parte del examen. Pero podés subir y bajar en el... No, tampoco. No, esto con los nervios del examen y encima este sistema, mira, de volverse loco. Bueno, por eso hacemos la prueba ahora. Estamos. No me lo marca. Pero podés subir y bajar en el examen o eso tampoco lo podés hacer. Subir, sí, ahora bajar, ahora bajo también. Estela, ¿vos estás viendo el Zoom o estás viendo tu propio examen? Mi propio Porque examen. Gustavo, no el Zoom, el que está mostrando el profesor ahora. Ah, puede ser eso. Claro, por eso sube y baja, sube y baja. Sube y baja porque lo baja y lo sube el profe. Anda a ver tu propio examen en el navegador, que te tiene que haber quedado abierto, y ahí lo vas a poder tocar. Igual durante el examen no te vas a poder confundir porque esto en el Zoom no va a haber nada. Vamos a estar solamente nosotros mostrando las caras. Así que no va a estar este examen para que te confunda. Esto es más difícil que el examen mismo. Voy a entrar al examen, pero todavía no tuve tiempo de sentarme a leer y a estudiar. Pero como soy Bueno. valiente y hay otra oportunidad, voy a hacer te- el examen, voy a leer. Yo diría que arranques ya, Martina, porque te quedan Sí, sí. 48 horas. Andá. Sí, estuve Claro, viendo todos los exactamente. videos de nuevo, ¿Cómo es pero para entrar a la página, profesor? Está en el chat, tiene el link. Tiene que abrir el link. y es muchísimo. Capaz, Estela, que te quedó el Zoom como pantalla completa y no ves abajo en la barra donde te Claro. aparece el formulario. Capaz que si le apretale el escape, digamos, la última tecla de arriba, y ahí capaz se te reduce el Zoom y podés abrir el formulario. Cualquier cosa nosotros le dejamos ahora después en el Google Classroom el link
a este examen. Ustedes los pueden ver en cualquier momento si tienen alguna duda. Y problemas pueden resolverlo también. Gustavo, ¿querés seguir y ver las respuestas? Estela, Dale. te propongo si nos podemos quedar después de la clase con vos 5 minutos para charlar un poquito sobre el examen y darte una mano con todo esto. ¿Te parece? Y ahora Agustí, vos podés seguir con el... Dale, Yo, Agustí, bueno. perdón por la confianza, el profesor Gustavo García. Eh, Gustavo, si te parece, seguimos mostrando las respuestas. ¿Ya te recibiste respuestas de las demás personas? A ver. 10 respuestas ahí. ¿Cuántos somos acá? Son un montón. No mandan las respuestas. Hay un montón que no quisieron mandar. Pueden poner un nombre falso. Yo le envié, dice el nombre ahí. Pueden poner un nombre falso si no Sí, quieren. sí, no pasa nada. Si total esto Y es una además, prueba. Yo no la había No es una enviado porque prueba. quería ver lo de las respuestas, por eso. Ah, no le pusimos eso. Bueno, a ver que saco lo que había puesto. Lo resolvemos entre todos, si quieren. Volvemos al Zoom y lo resolvemos entre todas. Sí, Todos mejor, de- lo resolvemos entre todos. No leemos nombres, por favor. No, mostramos. obviamente no. No se preocupe. Bueno, Bueno, unidad 1. Considerando la fisiocracia del siglo XVIII, ¿qué fuente de riqueza permitiría a las naciones ser cada vez más poderosas? La primera que vemos acá es el trabajo aplicado en todos los sectores de la economía, el trabajo aplicado en la industria manufacturera, la acumulación de capital fijo, le hace maquinaria, equipamiento, la disponibilidad de recursos naturales y el trabajo aplicado en la misma. Para ustedes, ¿cuál es la correcta? La opción La 4 última, sería... La última. La Bien. 4. Ahí estamos. ¿por qué? Porque estamos hablando de que es el trabajo sobre la tierra la fuente de riqueza. Por eso. Para el fisiócrata. Yo creo que era la tierra, la natural. Bien, muy bien. Perfecto. Felicitaciones. Se sacaron un 10. Unidad 1. Según el pensamiento económico clásico y marxista, el valor de los bienes y servicios transados de los mercados está dado por la cantidad de trabajo acumulado en ello a lo largo de su proceso de producción. ¿Cómo se llama esta teoría? Teoría subjetiva del valor, teoría del valor trabajo, teoría sustancial del valor, teoría del precio incluido. ¿Cuál les parece? Teoría del valor trabajo. Teoría valor del trabajo es. Uy. Bien, perfecto, porque habla justamente de la cantidad de trabajo tres. acumulado. La 3, ¿quién? teoría sustancial del valor. No, teoría la teoría del valor trabajo sería la correcta. Ah, sí, perdón. Sí. Bien, ¿hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Se entendió? No. Perfecto. ¿Vieron qué Fíjense, fácil? fíjense. Volví a la pregunta, Gustavo. Fíjense que en esta respuesta, teoría subjetiva del valor es incorrecta, es la teoría de otro pensamiento. ¿De quién es la teoría subjetiva del valor? ¿Qué escuela habla de la teoría subjetiva del valor? ¿Alguien se tiene que acordar? Los neoclásicos. Muy bien, Ariadna, exactamente, los neoclásicos. Y las otras dos no son nada, son puras patrañas. Entonces, digo... Ah, a ver, preguntas tramposas. No, tramposas no, hay que tener muy claro que hay respuestas que son exactas, que no hay más o menos o algo parecido. La respuesta correcta es teoría del valor trabajo porque se llama efectivamente así. No se llama de otra manera o parecido, ni sustancial, ni el precio incluido, ni nada que... No es que sea una trampa, es simplemente que hay que elegir la correcta y la correcta implica que uno cuando estudia tiene que conocer el nombre. Aparte si pensamos de la teoría o sea, la utilidad del bien, según el trabajo que le ponemos, nos damos cuenta que teoría valor trabajo.
Exacto. A veces la lectura respuesta está misma en la del pregunta. enunciado, a veces la lectura del enunciado les va a ayudar a deducir cuál es la correcta. A veces no, a veces hay que saber muy precisamente lo que es. A veces, Claro. por eso lo que le decía el profesor José a mí es que ustedes van a tener tiempo para leer. El tiempo es mucho más el tiempo de leer que el tiempo de cliquear y decidir. Entonces, a eso se refería el profesor Josami con, bueno, hay 30 Claro. minutos, pero el tiempo de elegir es muy poquito. Si no, lo que va a llevar más tiempo es leer y elegir la correcta. ¿Está bien? Dale, Gusto. Bien, unidad 2. A partir de la definición de la balanza de pago y desde el punto de vista de la Argentina, en caso que una empresa de capital argentino radicada en España facture venta hacia una empresa en Estados Unidos, esto significará una variación de reservas internacionales, la operación debe registrarse en la cuenta financiera de la balanza de pago, la operación no debería registrarse porque se trata de personas jurídicas que no residen en el país, la operación debe registrarse en la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? La que no debe registrarse, porque no estamos hablando de que no son residentes. Yo caí como el John Lennon. Piensen que desde el punto de vista de la Yo puse- contabilidad argentina siempre tiene que ver. Y hay una... Claro, porque la José, balanza que de no se pago no tiene que registra. ser dentro de la frontera. Con la balanza de pago lo que se registra esos datos contables era dentro de la frontera, si yo no entendí mal. Por eso pensé que no se registraba. No, está muy bien, no se registra, esa es la respuesta correcta. Es todas las transacciones Registraría entre... si fuera una empresa que está en Argentina, por ejemplo. Claro, Que fuera al revés, que fuera una empresa española que está trabajando en Argentina. pero fíjense que en el enunciado ninguna de las dos empresas está en Argentina. Hay una en España y otra en Estados Unidos. Por más que sean capitales argentinos, en España las dos empresas están fuera de la frontera de la Argentina. Entonces ambas son no residentes. Y tengan en cuenta que la balanza de pago contabiliza transacciones entre residentes y no residentes. Una parte tiene que ser residente y la otra parte tiene que ser no residente dentro de la transacción. Esta es bastante difícil, a lo mejor van a ser más fáciles las preguntas. Sí, son más del fáciles. examen. Son más fáciles. Esta es muy, muy difícil particularmente. Bueno, ¿se entiende? Bueno, pero igualmente la elegí para bueno, discutir esto. Está bien, es para discutirla. Una Digamos, más difícil. Claro, es difícil, pero está todo en el enunciado, digamos. La idea de balanza de pago justamente esto, una residente, una no residente. Acá ninguna de las dos es residente, entonces no se registra, como dice ahí. Pero bueno, es particularmente difícil. Y si una es residente, se registraría. Y si una es residente, ¿se registraría en la cuenta financiera de No. balanza de pago? A ver, Perdón, corriente. ¿qué dice? Claro, Si es una factura de ventas, de que ventas. Gustavo. Por ejemplo, si es una empresa argentina radicada en Argentina que le vende a una empresa en Estados Unidos, ¿qué es eso? Sí. Que le vende un bien físico. Sí, si estamos hablando de bienes y servicios, hay que registrar en la cuenta corriente. Cuenta corriente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien, unidad 2. Desde una perspectiva o método de cálculo del producto del gasto, los componentes del PBI son los siguientes. Salario, ganancia y renta es igual a la suma de los valores agregados, consumo, inversión, gasto estatal y balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Importaciones, consumo, gasto estatal e inversiones. ¿Cuál de todos son? La tercera. Estamos hablando de componentes del PBI. La segunda, la suma de los valores agregados. No era el consumo, la inversión. Yo le puse la tercera, la que es el consumo, inversión. Las exportaciones menos Yo importaciones. puse la primera. Importación. Tengan Bien. en cuenta que habla del cálculo del producto del gasto. Desde el punto de vista del gasto estamos hablando. Exacto. El PBI. Entonces, fíjense que salarios, ganancias y renta no es el gasto, sino que son ingresos.
podemos sumar el PBI a partir de salarios, ganancias y renta, pero no hablaríamos del gasto, sino que hablaríamos de los ingresos, porque el salario es el ingreso de alguien, la ganancia es el ingreso de alguien, y la renta. Entonces, si bien la suma da lo mismo, recuerden que hay formas diferentes de medirlo. Entonces, como acá hablamos desde el lado del gasto, no es salarios, ganancias y renta, que son ingresos. No es los valores agregados, porque eso no son gastos, sino que ese sería el método del El valor método del agregado, producto. justamente del método Sí. de la producción o el producto. El valor agregado está hablando de la producción, sino que del lado del gasto tenemos que pensar en qué se destina, para qué se gastó eso, lo que se produjo, cómo se gastó, en forma de qué. Entonces ahí aparece que la correcta es la tercera, como creo que Martina fue la primera que dijo, no me acuerdo. Ahora. Consumo, inversión, gasto estatal y exportaciones menos importaciones. ¿Se entiende? La última está mal porque solamente dice importaciones y no es importaciones, es exportaciones menos importaciones. En ese sentido la última es incorrecta porque está incompleta. ¿Se entiende? Ujú. Bueno. Bien. A lo mejor va a ser como estas, no tan Perdón. difíciles. Esto para preocuparlo y así estudian, Flavi. Sí, también Si eso. no. Ajá. No, en defensa de indicar la tercera, algún estudiante podría decir, pero profesor, si usted no me está pidiendo que yo diga el cálculo exacto del PBI, está hablando de cuáles son los componentes del gasto, usted no me pidió el PBI. Bueno, por eso a veces la pregunta da lugar a discusión. En el PBI están los componentes del gasto y como bien explicó Lavi, queriendo llegar al PBI faltan las exportaciones, pero no está dicho en la pregunta. Así que a veces podemos tener alguna duda en cómo acertar en la pregunta para que nadie tenga confusiones. Pero estos son los debates interesantes, ¿no? Ujú. Quiero mi puntaje. Gustavo, vos tenés el puntaje. A ver. No, pero vamos. Si Está en el de es todos. uno, si es Sí, dos, no son- importa, lo quiero. Martina. Sí, la mitad de la. Contestaste correctamente. A ver. Sí, y. ¿Todos quieren el puntaje? A ver, bueno. Recuerden que va a haber 20 Sí, preguntas. sí, ya que estamos. Queremos. Recuerden para Eliseo, saber que en el sí. examen va a haber 20 preguntas. Esto quiere decir que cada pregunta vale 5 puntos. ¿Sí? Claro. Más o menos. Hay algunas preguntas que pueden ser un poquito más puede haber una pregunta que valga uno. Hay una de múltiple choice diferente, pero A ver, eso, valen 5 puntos cada vamos a pregunta. hacerlo más fácil. Les Así muestro que- acá y listo. Ah. Esta es nuestra salida. Así, el puntaje máximo son 20 porque eran 4. Acá no lo formateamos para que sea 100, pero bueno, Claro. para que sean 25 puntos cada Son una. siempre preguntas de 5 puntos, digamos. Así que lo Sí, en máximo era general, 20. claro, lo máximo acá eran 20. Eliseo tiene 15 sobre 20, o sea, hizo 3/4 partes bien, y así. Fernanda hizo la mitad, y así. Eran 4 bueno, preguntas. re bien. Pensé que me iba a ir peor igual. Ah, Era re optimista. bueno, con. Nada, Muy tranquilidad. bien, muy bien, muy bien. Nada, Muy buena práctica. Es una práctica, no es por punto. El examen no va a ser más difícil que esto, más bien justo creo que quedaron preguntas bastante difíciles en este. Sí, Así eran que difíciles. no desesperar para nada. Hay tiempo, estos 35 minutos en general les sobra tiempo por la experiencia que tenemos, les va a sobrar el tiempo. El examen está pensado, les lleva 1 minuto por pregunta, más o menos son 20 preguntas, son 20 minutos, tiene casi el doble de tiempo que lo que en general les lleva a todo el mundo. Así que con tranquilidad lean bien varias veces los enunciados y elijan la respuesta correcta en función de eso.
Bueno, Sí, dice, perdón, ¿quién sea Fer? Sí, claro, lo más importante es leer bien el enunciado. Sí, es importante, exactamente, ahí está la clave. Muchas veces en leer despacio el enunciado, nosotros las leemos varias veces las preguntas, tratamos de que estén bien redactadas, de que no den lugar a confusiones, de que no haya errores. Así todos nos hemos equivocado alguna vez. Creo que en un examen nos equivocamos en una pregunta que no se la consideramos a nadie después. Pero eso fue hace un tiempo atrás, así que no, más allá de eso, nada, eso, leerlos en su enunciado, estar tranquilas y tranquilos que no va a ser difícil. No está pensado para que sea difícil, sino que está pensado más bien lo contrario, para que lo puedan aprobar y llegar y regularizar la materia. Y si no lo aprueban en esta instancia, tienen el recuperatorio el miércoles 13 a las 19 horas. ¿Y Supuesto, los resultados cuándo estarían? Seguramente se lo vamos a mandar al otro día o el mismo día, un poquito más tarde. Creo que se lo Nosotros vamos a mandar al día siguiente, lo más probable. Sí, nosotros revisamos los exámenes, revisamos uno por uno, que qué sé yo, que no haya nada que nos llame la atención, pero tiene que ver más que nada con que no haya errores nuestros, inclusive. Esto. Así que no, en general, sí, o el mismo día a la noche o al día siguiente a la mañana se los mandamos. Seguramente se lo subimos ahí al Google Classroom. También. Bien, ¿hay alguna duda, comentario? Bien. Si no, la clase estaba pensada hasta acá. Sí, así que bueno. Nos Dejá de vemos. grabar. Ah, María, cierto. Sí, a ver.